Muy buenos días para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, su servidora, como siempre, Miriam Camilo Rodríguez, damos inicio a nuestro programa Cristo en nuestro refugio. Dándole a cada uno de ustedes un cordial saludo, deseándoles que se encuentren disfrutando de esa paz maravillosa que siempre Cristo nos permite disfrutar. Para todos los que aquellos dejan su vida en las manos del Señor. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo para que seas tú bendiciéndolo y guiándolo, Señor, con el poder precioso de tu Espíritu Santo. Que seas tú colocando de tu gracia, Señor, en mí, Señor Dios, para las ovejitas, Señor, para que cada día más puedan crecer espiritualmente y se llenen de esa palabra maravillosa que tú nos das. Muchas gracias, Señor, te doy, Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el tema que vamos a ver en la tarde de hoy se titula ¿qué significa la culpa? El significado de la culpa. La palabra culpa quiere decir muchas cosas y nosotros muchas veces tomamos esa palabra culpa y no nos damos cuenta la cantidad de cosas que tiene y quiere decir la culpa. A través de la culpa surgen muchas situaciones difíciles para todo ser humano. Entonces, en esa tarde de hoy vamos a profundizar con la ayuda del Mesías este tema que me pareció maravilloso y muy ilustrativo para nosotros, para que nosotros podamos crecer cada día más en nuestra vida espiritual y podamos profundizar cuando tenemos conflictos en nuestra vida personal que nosotros tenemos y que nosotros muchas veces le echamos la culpa a otras personas, amados, de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces vamos a profundizar en este tema, vamos a mirar acá en Miqueas 7:19, el Señor que nos dice. El Señor dice acá en su palabra, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínense qué hermoso lo que el Señor dice. Todo, cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y que hacemos esa oración de fe, el Señor toma nuestros pecados y Él los echa. Aquí nuevamente le leo, y Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si el Señor ha echado todos nuestros pecados en el profundo del mar, nosotros no debiéramos dejarnos atormentar por ese pasado triste y tormentoso que nosotros hayamos vivido en nuestra vida pasada, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en diferentes etapas de nuestra vida y dejarnos atormentar por esto cuando ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el principal motivo del estudio de esta tarde es poder distinguir entre la culpa. Hay dos clases de culpa, la culpa real y la culpa ficticia. Entonces vamos a distinguir entre la culpa real y la culpa ficticia y vamos a conocer las respuestas para cuando tenemos ambos conflictos en nuestra vida personal. La culpa puede definirse, amados, como un sentimiento de pecado, maldad y conducta corrupta, incorrecta e ineptitud. El reconocimiento de la culpa se presenta en la edad en que la persona distingue el bien y el mal. Cuando ya comenzamos a tomar uso de razón, ¿a los cuántos años creen ustedes? Desde los 5 años de edad nosotros ya comenzamos a tomar uso de razón y que nos damos cuenta más o menos qué es lo malo y qué es lo bueno. Bueno, comenzamos a diferenciar del bien y del mal. Pocas emociones humanas son tan agotadoras y penosas como los sentimientos de culpa y de insatisfacción personal, que muchas veces nos impiden el sueño en la noche. Muchas veces a través de eso es que surge muchas veces el insomnio, puesto que la voz de la conciencia habla desde el interior de la mente humana. No podemos escapar a su insensata acusación por nuestros errores y fallos de pecado. ¿Quiénes creen ustedes, amados, que nos muestra estos pecados cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, estos pecados no confesados. En una de las prédicas que yo he dado dice confesión de pecados ocultos. Cuando nosotros no confesamos estos pecados, sufrimos muchísimos conflictos en nuestra vida personal. Entonces vamos a averiguar
¿Qué es la culpa? ¿Cuál es la culpa? ¿Qué es la culpa real? ¿Cuál es la culpa real? Puesto que todo ser humano tiene una inclinación inherente hacia el pecado, quebranta la ley de Dios y es culpable del pecado. ¿Por qué creen? Porque nosotros nacimos con un pecado por causa del pecado de nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. La sensación de vileza y maldad como resultado de transgredir la ley de Dios se conoce como culpa real. Para esto vamos a pasar a Romanos 5:12. El Señor que nos dice en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Lo que les acabé de decir. Porque el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue este hombre? Adán. ¿Quién hizo pecar a Adán? Satanás. Satanás hizo pecar a Adán. Cuando la culpa por el pecado se convierte en gran peso sobre el alma no regenerada, es lo más natural que ésta sienta su presión. Nos sentimos presionados porque tenemos esa culpa y no nos hemos podido liberar de esto. Cuando estos sentimientos de culpa conducen al arrepentimiento y entregarse a Cristo, esa debe ser nuestra actitud. Cristo Dios perdona el pecado y por lo tanto la presión de la culpa desaparece. En el mismo instante que nosotros hacemos la oración de fe, el Señor Jesucristo perdona todos nuestros pecados, pero esto es lo que a nosotros nos cuesta trabajo, precisamente porque quizás por el pasado que nosotros hayamos tenido en nuestra vida pasada, y que mira, amados, eso se forma un conflicto emocional tenaz en nuestra mente, ¿sí? Nosotros sufrimos muchas cosas por causa de nuestra niñez y por todas las cosas que nosotros vivimos, ¿sí? Eso está entre nosotros mismos, que nosotros mismos pongamos de nuestra parte y dejemos nuestra vida al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo puede hacer diferentes todas las cosas en nosotros. Muchos conflictos emocionales ahí se desarrollan en nuestra vida personal. Mire, amados, todo eso está en uno. Yo, por ejemplo, yo me coloco como ejemplo, amados, porque yo fui una mujer que en mi niñez fui muy maltratada verbalmente, no maltratada respecto a golpes ni castigos fuertes, no, respecto a eso no. Fui maltratada en el sentido de que me faltó mucho amor por parte de mis padres. Sufrí abandono y eh, 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 fui maltratada verbalmente por malas palabras, ¿sí? Que venían de mis padres, de mi madre en especial, ¿sí? Entonces, esto para uno va creciendo con esa inseguridad y se comienza yo nunca me eché culpas, pero sí comencé yo a crecer con esa tristeza tan tenaz, con estas cosas, y yo comencé a buscar inconscientemente muchas veces ya en mi madurez, a buscar cosas que no debería haber hecho, ¿sí? Y psicológicamente se comienza a afectar nuestra mente y nosotros comenzamos a buscar como que, ¿qué les digo yo? Fantasmas, personalidades de otras personas, las cuales nunca existieron en nuestra vida, solamente existieron en nuestra propia mente y saben para qué, mis preciosos, para poder llamar la atención de la gente. Esto, cuando nosotros acudimos a todas estas cosas, psicológicamente nosotros estamos enfermos. Pero cuando nosotros estamos sufriendo este tipo de cosas, ahí es donde necesitamos la ayuda de alguien. Un psicólogo lo puede hablar a uno, lo puede orientar y le puede decir esto no está bien, esto que tú estás imaginando no existe, ¿sí? Pero entonces uno va a decir personalmente sí, en realidad esto es cierto, pero sigue ese sentimiento de culpa dentro de nosotros que todavía no ha podido sanar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos confesado. Si nosotros sufrimos, nosotros no hemos confesado nuestras cosas, ¿por qué hice yo esto? ¿Sí? O sea, cuando uno ha hecho este tipo de cosas, uno dice, ¿por qué yo tomé otras personalidades para llamar la atención?
de mis seres queridos porque no me querían, porque yo hice estas cosas, estaba loca o que yo qué estaba haciendo. Cuando nosotros ya maduramos, alabados sea el Señor espiritualmente, Dios nos ayuda a poder reconocer que esto nosotros lo usamos cuando en el caso que les estoy diciendo y lo que me sucedió a mí, lo usamos simplemente para poder llamar la atención de las personas y que estas personas se fijen en nosotros y nos amen y nos manifiesten de este amor y que nos den quizás este amor que nunca nosotros tuvimos en nuestra niñez. Pero hay otros casos diferentes en los cuales se presenta en otras personas, en los cuales, como por ejemplo el niño que fue abandonado, el niño que fue violado, el niño que fue echado para la calle. Sí, hay diferentes características en las cuales, o el adolescente que cayó en las drogas, por qué caería en las drogas o por qué cayó en la prostitución. Las palabras verbalmente cuando los padres maldicen a los hijos, esto sobrecae sobre los hijos y estén amados porque no se dan cuenta del daño que están haciendo. Muchas veces los padres maldicen a los hijos porque pues, son ignorantes y no tienen ni idea cómo es que se educa a un hijo. Por eso es que nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Todas las personas cometen errores muchas veces por ignorancia, porque no estudian, porque no se instruyen, no se preparan como padres, simplemente encontraron una mujer o un varón, se enamoraron y se fueron a vivir, hicieron vida, tuvieron hijos, pero no, ellos no se han dado cuenta de la responsabilidad tan grande que es el poder manejar un hogar y el poder educar unos hijos. Para esto uno debe prepararse, pero tristemente en el mundo entero nosotros no sabemos esto, ¿sí? Mucha gente no lo sabe. Alabado sea el Señor que Dios nos ha permitido el poder escudriñar su palabra, el podernos instruir a través de la Santa Biblia. Todas estas cosas suceden y yo le doy la gloria al Señor Dios porque de todas estas cosas que yo sufrí, yo alabado sea el Señor desde mucho más antes de yo conocer bien de las cosas del Señor, yo fui sana. Porque Dios comenzó a mostrarme y ver el por qué yo hago esto, por qué yo tomaba fantasmas en mi propia vida, los cuales no existían. Entonces, ¿cuál es la prioridad y a qué punto quiero ir yo? Es poder reconocer que hay culpabilidad yo misma por medio de esos fantasmas, yo misma, ¿sí? Eso quiero decir, que uno mismo diga, yo accedí, como la persona que haya sido violada. Si esta persona fue violada, fue maltratada muchas veces, sí, Dios siempre nos da las herramientas para nosotros podernos defender, ¿sí? Pero siempre tiene que haber algo. Pero muchas veces, a veces, nosotros hemos permitido que esto suceda, hemos permitido que nos manipulen estos fantasmas, estas otras personas que hayan maltratado nuestra niñez. Entonces, ¿qué se comienza a generar en la persona que fue maltratada? El complejo de culpa, ¿sí? Esta culpa que no me deja. Así yo haya conocido las cosas del Señor, esta culpa se comienza a desarrollar en mí y no me deja ser feliz. ¿Sí? Eso sucede en esto. Entonces vamos a seguir con el estudio, amados. Cuando la culpa, continuamos acá, cuando la culpa por el pecado se convierte en un gran peso sobre el alma no regenerada, lo más natural que esta sienta supresión, ¿sí? Volvimos a leer acá. Cuando este sentimiento de culpa conduce al arrepentimiento, al arrepentimiento genuino en nuestro corazón, la cual la solución, simplemente yo siempre lo digo, la solución es Cristo. Cristo es el único que puede sanar todas estas heridas, porque en el momento que recibimos a Cristo, Cristo borra todos nuestros pecados. El creyente que ha nacido de nuevo recibe una nueva vida espiritual. Un bebé comienza a crecer en las cosas del Señor, entonces yo ya no tengo por qué permitir que el pecado, lo que yo haya vivido en mi vida pasada, me atormente. Yo misma soy la que permito que esto suceda. ¿Por qué? Por mi poca fe. Posee esta persona cuando ha recibido a Cristo, el creyente posee nuevos apetitos y deseos que tiene una posición de justicia en Cristo. Pero no estamos divorciados de la antigua naturaleza, la cual lucha contra la nueva.
la antigua naturaleza, o sea, nuestra vida pasada. O sea, la carne lucha contra el espíritu, porque todo el pecado está en la carne. Y esa lucha siempre nosotros la tenemos, pero cuando nosotros somos fieles en la oración, vivimos en comunión con Dios. Por eso es que es tan importante para que Satanás no nos toque. Vamos a pasar acá a 2 Corintios 5:17. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estos versículos y esta parte que el Señor nos permite y nos ha dado para que nosotros profundicemos y nos apropiemos del perdón restaurador de Cristo para nuestras vidas. Entonces, ya vimos cuáles son las características que se desarrollan en la culpa real. La culpa real que sufrimos primeramente nacimos con ese pecado por causa del pecado de Adán. Ahora vamos a mirar, pasamos al segundo punto, cuál es el significado de la culpa ficticia. La culpa ficticia no siempre los sentimientos de la culpa que atormentan a las personas son de naturaleza espiritual, sino que también provienen de causas emocionales. Puede que a la persona ya haya entregado su vida a Cristo, pero todavía no puede desprenderse del sentimiento de culpa. Pues yo conozco personas con este caso, infinidad de personas las cuales no han podido liberarse de eso. Puede que continuamente esa persona pida perdón a Dios por algún pecado y sin embargo no logra librarse de este sentimiento de culpa y de vileza. Esta es una reacción anormal producida por ciertas situaciones de ambiente, por lo común de la niñez, que puede llamarse sentimiento de culpa ficticia. Esta es la culpa ficticia. Por un decir, a ti te convidaron a hacer cosas ilícitas, cosas que no debías haber hecho en tu niñez o en tu juventud, y tú no querías hacerlo, pero terminaste haciéndolas, ¿sí? Pero muy dentro de ti tú no querías, pero igual pecaste a causa de que quizás esta persona te inició en estas malas cosas, ¿sí? Entonces, tú te sientes culpable en tu pasado, así le hayas pedido perdón a Dios, tú vuelves y te sigues sintiendo mal por esto. ¿Por qué? Porque tu corazón no ha sido verdaderamente sano. Los sentimientos de culpa, tanto real, de la culpa real como ficticia, pueden manifestarse de numerosas maneras. Dado a la persona que en un organismo complejo, capaz de una gran variedad de reacciones integradas en lo más natural, que revele sus sentimientos de culpa, de modos de diversos complejos, amados, de modos y diversos complejos que nosotros podemos sufrir y nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra vida. Síntomas de complejo de culpa, se ven infinidad de cosas. Vamos a mirar cuáles son esos síntomas de complejo de culpa. Cuando una persona ha hecho mal, trata de disimularlo aparentando, haciendo cosas buenas. Bueno, vamos a mirar algunos de los síntomas de esto. La conducta ejemplar. Nosotros tomamos una conducta ejemplar para poder, como les dijera, voy a tomar un comportamiento que soy una persona muy correcta y muy esto, para poder, por mi propia cuenta, de quitar esa culpa que me está atormentando. El individuo procede en forma dócil y correcta para ocultar sus verdaderos sentimientos íntimos de culpa, así vaya a la iglesia. Tremendo, ¿no? Tremendo para poder conocer estas personalidades, dice. Se comienzan a presentar en esta persona dolencias somáticas y corporales. Estas son las de carácter emocional y se manifiestan en reacciones fisiológicas de fatiga
y dolores fuertes de cabeza, migraña, cuando hemos hecho cosas y no las hemos confesado delante de Dios. Y yo me apropio, Señor Dios, de que yo hice esto, Señor, y me arrepiento de corazón por lo que yo haya hecho. Esa debe ser nuestra actitud y me apropio de tu perdón restaurador, Señor Jesucristo. Si tú le has declarado esto al Señor de todo corazón y tú crees que el Señor te curó, tú vas a ser sano. Pero si tú no lo crees, tú vas a seguir con estas cosas. Se comienza a desarrollar ahí pegadito a esto, la depresión. Aparte de enfermedades psicosomáticas, la depresión. La persona que se siente culpable se acusa continuamente. Este patrón de reacción puede producir graves sensaciones de depresión, pero terrible, que hay personas que han llegado a suicidio por esto mismo. No buscan ayuda. Cada día se hunden más en vez de superarse porque es que no están haciendo nada por ellos mismos ayudarse. Y uno mismo sí se puede ayudar. Yo me pongo como ejemplo. Si uno se quiere uno mismo, uno dice, Señor Dios, yo valgo como persona o si no, yo no existiría en este mundo. Yo tengo que hacer algo por mí misma. Nadie nos puede ayudar. Yo misma, yo soy la primera que tengo que dar este paso. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer. Nos comenzamos a hundir cada día más. Esto incluye en entregarse más a los malos actos que son resultados de una actitud de derrota, que se calcula producirán mayor sensación de culpa, infligiéndose así una forma de autocastigo. No quiero seguir adelante, él mismo se castiga muchas veces cuando tomamos esta otra actitud y no avanzamos, cada día nos hundimos más. Entonces ahí, ¿qué viene? Después de que se comienza a desarrollar el autocastigo, comenzamos a ver, pero continuamos acá. La persona continuamente se condena por esa culpa que haya cometido en su vida pasada. El individuo se castiga negándose al alimento, ropa u otros elementos materiales. Muchas tribus primitivas fingen el daño físico como esfuerzo para expiar los sentimientos del pecado. Muchas tribus que han hecho cosas, ellos se colocan castigos y ellos sí castigos severos, terribles, precisamente por la ignorancia, ¿sí? El individuo cada día comienza a condenarse más, a hundirse más, se autocondena, se autocastiga y a la vez se censura el mismo. Se comienza a desarrollar esta censura. El individuo cree que todos los que le rodean lo van a censurar y a condenar. Cree que el mundo lo tiene por indigno. Cree que no vale nada y que toda la gente es más que él. Y después de esto, ¿qué creen que viene? Todo esto estamos mirando las consecuencias de la culpa ficticia. La proyección de las críticas indebidas. Comenzamos a criticar. La persona critica continuamente a los demás y le atribuye las fallas y defectos que él le son propios. O sea, le critica cosas que él mismo tiene y los defectos que él mismo tiene, amados. Tremendo, ¿no? Hostilidad. El individuo es por lo común hostil para con el prójimo, por causa de sus propios sentimientos de culpa. En un intento por aliviar la conciencia, el individuo realiza buenas acciones, ingresa en asociaciones respetadas o prácticas de beneficencia, por un decir, voy a colaborar en esta fundación, voy a hacer esto para él mismo tratar de sanarse. O sea, él se acuerda de todo para tratar de sanar ese sentimiento de culpa, todo menos de buscar a Dios. Y el que ya conocía de Dios,
es porque su fe es muy débil. Yo por eso digo siempre, el que es muy débil en fe y tiene poco amor, pide al Señor que fortalezca su fe y pídele al Señor que agrande su amor a Él, que Él sea lo primero en tu vida para todo. Esto sucede precisamente por esto. Comenzamos a hacer obras de caridades y para que la gente nos vea y digan, "Uy, esta persona, este señor o esta mujer, tan buena persona que es". Ahora volvemos a mirar la culpa real, los verdaderos sentimientos de pecaminosidad y culpa vienen de extranjerir las leyes de Dios y negarse a confesar esos pecados. Lo que les decía, cuando nosotros no queremos confesar estos pecados, que a conciencia nos examinemos nosotros mismos, por eso yo siempre digo, y confesemos. No critiques a nadie ni juzgues a nadie. Mírate bien, muy lentamente tú mismo antes de criticar a las demás personas y mira en qué parte tú fallaste. Confesar, al negarse a confesar esos pecados a Dios. La persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador continúa en su propia condición pecaminosa. Padece tensiones, ansiedad y sensación de culpa por el poder del Espíritu Santo, que lo convence del pecado. Vamos a mirar acá en Isaías 57, 20, 21, el Señor que nos dice. 57, 20, 21. 57, 20, 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo tenaz. No hayas, dijo mi Dios, para los impíos, para todo aquel que no reconoce su pecado, dice el Señor. No hay lugar para estas personas. Es prioritario que nosotros reconozcamos nuestros pecados. No solo, Señor, perdóneme mis pecados, no, Señor, tenemos que declararle al Señor a solas todos nuestros pecados. Aunque los hombres pueden pasarse años tratando de tranquilizar su conciencia, evitar enfrentarse a la realidad, hombres y mujeres del pecado, aunque ocupen el tiempo en toda actividad imaginable, tendrán sin embargo ocasión de reconocer su condición pecaminosa, reconocer sus pecados, así hagan lo que hagan, saben que están haciendo mal. Hasta los criminales empedernidos y las personalidades sociosomáticas a menudo sienten su condición pecaminosa y su necesidad de salvación. Así estén en lo peor, lógicamente el ser humano no se siente bien. Siente esa necesidad de que alguien nos haga, de que alguien nos saque de ahí. Por ejemplo, tenaz para estas personas que nadie les ha compartido de Cristo, pues ellos actúan por su propia voluntad. No ha habido nadie que les diga nada y ellos sienten esa ansiedad, esa, esa, esa tristeza, ese desespero para sus vidas. El creyente que ha nacido de nuevo, ahí es diferente, el creyente que ha nacido de nuevo también experimenta sensaciones de pecado y peor todavía, y culpa que son reales, peor todavía para el creyente. Conforme el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los creyentes, para ponerlos en mayor armonía con su voluntad, el cristiano con frecuencia se da cuenta de actitudes y actos que no agradan a Dios y lo seguimos haciendo. Nos damos cuenta y lo seguimos haciendo. Mientras que no confiese al Señor sus pecados, el creyente padecerá mucha ansiedad y tensión y no podrá crecer en su ministerio. Vamos a mirar acá en Apocalipsis 3:19. Terrible para el creyente que ya ha conocido de Dios y comienza a experimentar estas cosas porque él ya sabe. Apocalipsis 19. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo el castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Por eso el Señor aquí dice, y continúa en el 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto sucede cuando nosotros hacemos esta oración de fe y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que perdone nuestros pecados. Para el creyente a mí me parece tenaz esto para el creyente porque es una persona que ya ha recibido a Cristo y sigue haciendo cosas que no le agradan. Pero ¿saben por qué, amados? Por la falta de oración, por la falta de oración y ayuno, la falta de fidelidad a nuestro Padre Celestial. Esto sucede en la culpa real, en lo que acabamos de leer. Ahora volvemos a repasar la culpa ficticia. Graves sensaciones de culpa suelen tener su base en experiencias de la niñez. Una de las causas frecuentes de culpa ficticia es la conducta de padres caracterizada por la condenación, la censura y la acusación. Esos padres que mantienen acusando a los niños desde pequeñitos, presionándolos en todo. A muchos niños se les hace sentir culpables por actos que no tienen nada que ver con la transgresión de las leyes de Dios. Los padres culpables, los padres, maestros y otros adultos a menudo tratan a los niños de una manera que los hacen sentirse culpables e indignos. Muchos hacen esto. Cuando los niños crecen en un ambiente que les produce graves sensaciones de integridad e ineptitud, comienzan a reaccionar ante las frustraciones y conflictos. Se culpan por todas las dificultades y surgen en ellos graves sensaciones de culpa y depresión. Por ejemplo, estos padres que son felices y aún el hijo ya está grande, reprendiendo a los hijos delante de todas las personas. Se lucen haciendo esto y esto no debe ser así. Uno siempre debe llamar al hijo aparte para reprenderlo y decirle esto que estás haciendo no está mal. Muchos padres se acostumbran a hacer esto y a mí me parece tenaz. Cuando el hijo está de los 10 años, ya el hijo ya entiende, 10 años en adelante, el niño ya entiende. Entonces lo va a hacer sentir al niño muy mal. El padre cree que está actuando muy bien y resulta que se está equivocando el papá y la mamá. La persona susceptible, continuamos acá, a la culpa ficticia puede también encontrar difícil aceptar el perdón de Dios por los pecados confesados. Es más tremendo. Algunos individuos inseguros acuden repetidamente al Señor y le suplican el perdón de sus transgresiones, a pesar del hecho de que Dios ha prometido quitar la mancha del pecado. Estos creyentes son incapaces de liberarse de pensamientos mortificantes respecto de su pecaminosidad y culpa. La dinámica básica de este problema es el hecho de que el individuo se siente indigno y está procurando infligirse el castigo que cree merecer esto es tremendo y con estos casos yo estoy dando este estudio, pero, pero sé que hay muchas personas cuando el Señor le comienza a uno a mostrar en su palabra muchas cosas, muchas personas las cuales uno conoce están sufriendo precisamente este conflicto, este problema, que son personas que tienen un potencial grandísimo para Dios, pero por el orgullo, por el ego, ellos no quieren reconocer su pecado. Ellos no quieren reconocer que ellos también que sufrieron, pero que ellos en parte tienen que tener algo de culpa en sí por el cual ellos permitieron que esto les sucediera. Dios siempre le da a uno una herramienta, algo como uno saberse defender, cómo poder uno corregir esto que está haciendo. Nosotros tenemos que ser sencillos y humildes respecto a todas estas cosas para que nuestro corazón pueda ser sano. Más cuando somos creyentes, más cuando Dios nos ha dado un ministerio, se nos van a presentar conflictos y esquemas mentales en nuestra vida pasada y créanlo, mis preciosos, que el psicólogo le va a dar calmantes, tranquilizantes para que tú estés dopado y estés tranquilo. Eso lo he repetido muchas veces, pero tú vas a seguir en el mismo problema. Tú tienes que aprender a reconocer tu falla, tu pecado y llegar a un arrepentimiento genuino delante de Dios. Tienes que ser un varón, una mujer fiel en el Señor, amarlo a Él por encima de todas las cosas
buscarlo y amarlo en espíritu y en verdad. Cristo ya perdonó tus pecados. ¿Por qué sigues viviendo de un pasado que te está martirizando? No, aparte de que te está martirizando, te está enfermando. Te están enfermando. Así puedas tener prosperidad en tu trabajo y muchas cosas no las puedes disfrutar porque este complejo de culpa, esto que tú estás sufriendo en tu corazón no te va a dejar ser feliz ni con tu esposo, ni con tus hijos, ni con tus padres. Tú tienes que llegar al arrepentimiento genuino como lo que como Dios lo ha diseñado para nosotros. Nosotros tenemos que llegar al fondo del problema de lo que nosotros nos haya sucedido. Y solamente dos personas te pueden sanar, que eres tú mismo, tienes que dar ese paso, más si ya eres creyente, más si ya tienes conocimiento de las cosas del Señor, tienes que dar ese paso, no decir yo fui una víctima, yo fui la que sufrí, yo fui solo el que me pasaron todas estas cosas, sino tú mismo tienes que tomar la decisión, tú tienes que decir, eres tú y el Señor Jesucristo, que Él es el que borra todo ese pecado, te libera de esto, que esto ya desapareció de tu vida. Esto ya no existe, solamente existe en tu mente. Así como muchos fuimos liberados, así como yo fui sana también de todos mis conflictos emocionales que yo tuve en mi niñez, muchos pueden ser sanos. Que dicen que uno no se puede sanar, eso es falso y es mentiroso el que diga esto. Jesucristo es el único que nos puede sanar, pero el primero que tiene que dar el paso para que pueda ser sano de todos estos conflictos, estos esquemas mentales y estas depresiones, estas tristezas, esta soledad, esto que te está agobiando, es Jesucristo. Él es el único que te puede curar. El tratamiento para nosotros es Jesucristo. Nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas. Si una persona padece sentimientos de culpa, padece sentimientos de culpa, que provenga del poder convincente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que Él nos muestra, ya nos está diciendo, y por eso vienen estas reacciones. La única solución se halla nuevamente lo que dice acá, en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar acá Isaías 1:18, el Señor que nos dice, es tan sencillo, yo a estas personas les he dicho muchas veces, pero no obedecen. Yo les he dicho, tú tienes la solución ahí, pero no obedecen. Isaías 1:18. Dice el Señor acá, venid luego, dice Jehová, estamos en cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, qué hermoso. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Mire qué lindo, está claro, no es que yo lo diga, es que el Señor lo dice en su palabra. Estos problemas esto que estamos hablando hoy de la culpa, esto le está sucediendo a multitud de personas en la vida y solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer ese milagro en nuestras vidas. Cuando la persona encara su necesidad de perdón, acepta a Cristo como su Salvador, se verá aliviada de estos sentimientos de culpa. ¿Y esto qué es? Un milagro maravilloso de nuestro Padre Celestial. Puesto que el hombre es un ser espiritual, debe encarar el hecho de que el pecado es una realidad y que hay que tratarlo de modo real. Ahora pasamos a Isaías 56:6. Seguimos aquí mismo en Isaías. Perdón, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el Señor. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿A través de quién? De su Hijo amado Jesucristo, que dio su vida por nosotros,
en la cruz. Los genuinos sentimientos de culpa no pueden. Todas estas son características de la culpa real. No pueden racionalizarse y disiparse por los esfuerzos de una persona. Solamente lo puedes hacer tú y el Señor directamente. A esa culpa solo la puede acabar el amoroso perdón del Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a Efesios 1:7. Jesucristo es el único que puede curarse. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, cuando fuimos redimidos, es que mire, en todos estos versículos va a dar al mismo punto de que nuestros pecados fueron redimidos a través de la sangre de Cristo. Solo mediante el genuino arrepentimiento y una vida en íntima comunión con el Señor puede vencerse los verdaderos sentimientos de culpa. Y la culpa ficticia, para tratar los sentimientos de alto menosprecio y culpa inducidos por ambiente, por padres, maestros o otras personas, deben examinarse las experiencias que han conducido a esas actitudes de cada ser humano. Cada uno debe mirar qué fue lo que me inclinó, qué fue lo que me hizo a mí hacer estas cosas. Un ejemplo, nuevamente me pongo como ejemplo yo misma. Cuando a mí me sucedieron todas estas cosas de personalidades, yo tuve que llegar al fondo del problema y mirar qué fue lo que me hizo a mí actuar de esta manera. El faltar, simplemente lo que Dios me mostró, yo lo hago públicamente porque es así, el faltante de amor y el maltrato verbal de los mismos padres y el abandono. Algo terrible es cuando nosotros hemos sido maltratados. Si les digo, preferiblemente son los golpes a que lo maltraten y lo maldigan a uno verbalmente y más los mismos padres. Esto, yo tuve que llegar al fondo de este problema para ser liberada y para ser sana. Pero yo misma lo vi, yo dije esto, ¿por qué me está sucediendo esto? Esto no es normal, ¿qué pasa? Que si soy una mujer talentosa, si soy una mujer que trabajadora, ¿por qué me pasan este tipo de cosas? Yo misma tuve que examinarme yo misma y colocar las cosas delante del Padre Celestial para poder obtener la sanidad. Yo misma pude. Entonces estas personas que tienen diferentes problemas tienen que llegar a lo mismo, tienen que llegar al fondo para mirar como cuando estamos buscando algo que se nos ha perdido, tenemos que buscar y buscar y buscar hasta que lo encontremos para que las cosas sean diferentes. La persona, si tú estás en una iglesia, en algún lado, el líder o orientador debe ayudarte a buscar este problema que a ti te pasa. Para que tú puedas distinguir esos sentimientos de culpa ficticia de aquellos que son el resultado de transgredir las leyes de Dios. Cuando la persona comienza a comprender que padece de una culpa no proveniente de la obra de la convicción del Espíritu Santo, obtiene de esas actitudes libertad, alivio y nuevos, alivio en su corazón. Luego puede llevársele a comprender las causas de su infundada sensación de culpa. Esto fue lo que a ti te llevó a esto, si esta persona no se ha podido liberar. La influencia que las críticas y las expectaciones carentes de la realidad de los padres ejercen sobre el desarrollo de la conciencia del individuo deben examinarse. Es necesario comprender que esas críticas producen una actitud de alto menosprecio e indignidad cuando se descubre la influencia de esas experiencias y se desarrolla un concepto más sano de sí mismo. Las sensaciones de culpa comienzan a desaparecer cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Todas estas sensaciones de culpa, amados, todo esto comienza a desaparecer cuando tú le entregas tu vida a Cristo.
Busca al Señor en espíritu y en verdad. Es necesario que le digas al Señor Dios que te ayude con el poder de tu Espíritu Santo. Si tú ya eres conocedor de la palabra y a través de esa culpa que a ti te está martirizando, amado, búscalo a Él en espíritu y en verdad. Entrégale tu vida a Cristo para que el Señor pueda hacer sanidad en tu corazón. Solamente Cristo, el psicólogo no te va a poder sanar. Solamente Cristo. Es creer en el Señor, no creas en todas estas cosas que salen por medio del internet que atrofian y estropean tu fe en el Señor y el amor a nuestro Padre Celestial. Cree que hay un Dios verdadero, un Dios de misericordia, que Jesucristo dio su vida por nosotros, amados. Espero, mis preciosos, que esta palabra haya sido de luz de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida, porque a través de este estudio que el Señor me permitió dar, pude ver y pude profundizar y volver y llegar al fondo de todos los conflictos emocionales y esquemas que se nos presentan a nosotros, a todos nosotros en nuestra vida personal, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y aún en nuestra vida adulta. Todas estas cosas que nosotros vivimos en nuestra niñez se comienzan a manifestar ya en nuestra vida adulta o en la adolescencia, se comienzan a desarrollar muchas veces en diferentes etapas de nuestra vida se comienzan a desarrollar. Simplemente es buscar al Señor en espíritu y en verdad, y solamente tú mismo que des este paso con humildad. Y si tú te quieres tú mismo verdaderamente, busca al Señor en espíritu y verdaderamente. Solamente tú mismo y el Señor Jesucristo pueden hacer sanidad de todas estas cosas, ese complejo de culpa que tú sufres, de esta culpa real y la culpa ficticia. Ya pudimos diferenciar qué es la culpa real y qué es la culpa ficticia, la cual ¿qué les digo yo? Nos trae muchos conflictos emocionales en nuestra mente, en nuestra vida personal. Tú podrás ser sano y tú podrás liberado. Todo está en que tú le pidas al Espíritu Santo que te dé dominio propio, que te dé fuerzas, que te dé esa fuerza de voluntad. Si tú mismo te quieres, deja que el amor de Cristo fluya en ti y permite que el Espíritu Santo te muestre los dones y los talentos que tú tienes. Tú puedes ser un hombre, una mujer con muchos talentos y dones, puedes tener muchos bienes materiales, puedes tener muchas cosas, pero tú mismo no te estás dando cuenta de que tú mismo estás acabando con tu vida. Este es el arma que más utiliza Satanás y sus demonios para atormentar a la gente, para atormentarlos, haciéndolos sentir culpables de todas estas cosas, diciéndoles no le confieses eso a Dios, eso Dios no le va a esto, tú eres culpable, tú no esto, tú no sirves para nada, bueno, infinidad de cosas, amados. Bueno, el tiempo se nos acabó, espero, mis preciosos, que profundicen esta palabra y la miren allá en casita y pídanle al Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo que Él te ayudará. Voy a hacer esta oración de fe para aquella persona que quiera recibir al Señor de Cristo y pueda ser liberada a través de esto y después puede pedirle ayuda a un ministro de la iglesia de sana doctrina para que te ayude respecto a este complejo de culpa, esto que tú sufres. Repite conmigo, amado Señor, te abro las puertas de mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Controla el trono de mi vida y haz un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Ayúdame, Señor Dios, a poder tener dominio propio y el poder profundizar este complejo de culpa, esta culpa que no me deja dormir, esta culpa que no me deja avanzar. Gracias, Señor Dios, por enseñarme el significado de la culpa real y la culpa ficticia, Señor. Gracias, Señor. Yo me apropio de tu perdón, Señor Jesucristo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis preciosos, ojalá hayan hecho esta oración. Busca un ministro de la iglesia para que te enseñe qué es una página, qué es un versículo para que escudriñes la palabra del Señor y puedas encontrar ayuda respecto a estos conflictos que te pasan. Detrás de la culpa nosotros nos disfrazamos y buscamos muchas cosas, tomamos nuestras personalidades, lo que les hablé en esto, en todo este estudio, completamente diferentes para nosotros tratar de evadir por nuestras propias emociones. Nosotros pensamos que nosotros mismos podemos liberarnos de esta culpa. No, yo tengo que dar este primer paso para que el Señor Jesucristo, con su ayuda, con este sobrenatural, Él pueda hacer sanidad interior en mi vida interior. Yo pueda ser sana de esto.
Yo sola no lo puedo hacer. Si yo lo hago por emociones, las cosas se van a atrofiar. Aquí en el estudio le leí todas las cosas que pasan cuando yo mismo lo hago por mi propia cuenta. Tiene que ser el Señor Jesucristo y tú darle ese paso y mostrarle y confesar tus pecados, desmenuzarlos y ver y profundizar y aceptar. Todos cometemos errores como seres humanos. Eso es normal, no te sientas mal por eso. El Señor hará sanidad en ti. Se despide de ustedes como siempre. Gracias te doy, Padre Santo. Bendito de los cielos por esta palabra, Señor, en el poder maravilloso de tu Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro, el dueño, Señor, de cada prédica, de cada enseñanza que tú nos permites dar. Gracias, Espíritu Santo de Cristo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Jehová, Señor Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Te doy gracias por este tiempo precioso que tú me permites, Señor Dios. Los amo mucho en el amor de Cristo, mis preciosos, Señor. Busquen al Señor en espíritu, en verdad. Se despide de ustedes, como siempre, su servidora Miriam Camilo Rodríguez. Estamos cerrando nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Cristo es nuestro refugio. Próximamente estará con ustedes para poder traer un nuevo mensaje de amor, un nuevo mensaje de paz que pueda ser luz de bendición para tu vida. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones para todos, amados.